Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Yo soy la docente Valeria Mejía y el día de hoy vamos a ver en medicina en emergencias lo que es el tema de déficit focal neurológico agudo. Vamos a ahondar en la fisiopatología, el manejo clínico en emergencias, el ABC en emergencias, farmacología, diagnósticos diferenciales, clínica y otros puntos que van a abordar este tema. Nuestro índice más que nada va a ser la definición de lo que es un déficit focal agudo, va a ser anatomía funcional, ya que van a haber estructuras arteriales involucradas, va a ser fisiopatología, etiología, evaluación inicial en emergencias, clínica y localización, clasificación, van a haber scores, va a haber diferenciales, estudios complementarios, manejo inicial, farmacología, qué es la reperfusión, qué pasa en un evento hemorrágico, qué complicaciones hay algún algoritmo, casos clínicos y bueno, finalmente las conclusiones. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestra clase? Va a ser reconocer la clínica y la semiología, aplicar el abordaje inicial en emergencias, diferenciar principales etiologías y diagnósticos diferenciales, interpretar scores y escalas de uso en emergencia y establecer el manejo inicial farmacológico si en caso sea necesario. Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase. Para empezar, ¿qué es un DFNA? A lo cual se puede decir que es un déficit focal neurológico agudo. Como bien se explica, para empezar, no es un diagnóstico como tal, sino es un síndrome. Recordando lo que es sistema semiológico, a qué se le define como síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas que te brindan cierta manifestación y esto se vuelve un síndrome, ¿sí? Entonces, es un síndrome de tipo clínico que puede ser de inicio súbito o de rápidamente progresivo, caracterizado por pérdida o alteración de una función neurológica localizada, a lo cual se explica la palabra focal, que es atribuible a la disfunción de una región específica del sistema nervioso central, ¿sí? Que puede ser médula espinal o cerebro. Entonces puede ser de inicio súbito, puede ser topográficamente localizable y también es importante considerar que un DFNA puede afectar funciones como el movimiento, la sensación, la capacidad de poder hablar, la capacidad de memorar, trastornos del sensorio, por ejemplo, movilidades, extremidades y todo eso. Como mencioné el perrito acá, todo déficit focal agudo en emergencia debe asumirse inicialmente como ACV, accidente cerebrovascular, ¿ok? Hasta esta parte vamos a ir enfocando lo que es el déficit focal neurológico agudo, más que nada ahondando en accidente cerebrovascular. Ya después vamos a ir viendo lo que es accidente cerebrovascular isquémico, accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿sí? Hasta demostrar todo lo contrario. Bueno, tiene una importancia y epidemiología también al mismo tiempo, que es una de las mayores urgencias neurológicas mediadas, ya que indica accidente cerebrovascular. Más que nada, indica el daño directo a un tejido nervioso, que es la aparición súbita y sugiere que una función específica ha dejado de recibir sangre o ha sido interrumpida por una lesión o oclusión local. El tiempo de ese tejido cerebral en una ACV se estima que mueren aproximadamente 2 millones de neuronas por cada minuto. Y también es importante diferenciación de cuadros que permite distinguir entre problemas globales. La epidemiología es que el ACV es la segunda causa de muerte a nivel mundial y primera causa de discapacidad adquirida en adultos. Y en regiones como México y España es la novena causa de muerte en hombres. La incidencia promedio reportada es de aproximadamente 183 casos por cada 100.000 habitantes, personas al año, ¿sí? Entonces, ya sabiendo un poco de lo que es la definición, vamos a ahondar en qué es un déficit focal neurológico agudo. Es un síndrome, no es un diagnóstico que puede iniciar de forma súbita o rápidamente progresiva, que puede ser caracterizada por la pérdida de, en este caso, de una función específica neurológica localizada a lo que es el nivel del cuerpo. Entonces, abordando ya el tema de lo que es un DFNA, vamos a ahondarlo y explicarlo por la parte de lo que son los accidentes cerebrovasculares, que pueden ser tanto isquémicos y hemorrágicos. Entonces pasamos a lo que es la definición, que es un stroke. Bueno, se entiende o dícese que accidente cerebrovascular es la aparición repentina de un déficit neurológico encefálico, ¿sí? Causado por una enfermedad vascular de base.
En el mismo sentido, puede decirse que también puede llamarse ictus o stroke, en la parte, bueno, de inglés que se asocia a su sinónimo que es golpe. Como ya vimos, tiene dos clasificaciones, que puede ser isquémico o puede ser hemorrágico, y al mismo tiempo tiene subdivisiones en las cuales ahondo un poco más. En el caso de ser un accidente cerebrovascular isquémico, es importante tener según cierto tipo de características. Por ejemplo, si eso, según su perfil evolutivo, se va a clasificar en un AIT o un ATI, que es un accidente isquémico transitorio, que, bueno, es un déficit neurológico focal de origen vascular con una resolución completa en menos de 24 horas. Bueno, actualmente hay personas que lo limitan a lo que es una hora, ¿ya? Es importante saber eso. Y también porque en las pruebas de imagen se constata lo que es una lesión cerebral isquémica en un 15 o 40%. También está lo que es el infarto cerebral, que es más que nada un déficit vascular isquémico en el que los síntomas neurológicos persisten más de 24 horas. Y después está lo que según se puede clasificar en su función de presentación inicial, que va a clasificarse en infarto cerebral estable e infarto cerebral progresivo o en evolución. La característica de esto es que más que nada las manifestaciones clínicas aparecen inalteradas más de 24 horas en una ACV de territorio carotidio y más de 72 horas en el vértebro basilar. Esto va a ser muy importante correlacionado con la parte anatómica, porque vamos a ver estructuras arteriales comprometidas que al mismo tiempo van a irrigar ciertas partes cerebrales que al mismo tiempo, valga la redundancia, van a estar conectadas con la función tanto motora, sensitiva y a nivel de lo que es el cuerpo para realizar ciertas acciones. Entonces es muy importante. Entonces después está el infarto cerebral progresivo o en evolución, que va a presentar los síntomas iniciales que van a progresar en presencia del médico o en transcurso de las 3 horas previas a la valoración neurológica. Y después está, según su evolución posterior, que se va a clasificar en un déficit neurológico isquémico reversible, que más que nada explica que los síntomas neurológicos con los que se manifiesta el daño cerebral desaparecen en un periodo de 3 semanas desde el inicio de su proceso. Va a ser importante mencionar que su significado más que nada, voy a apuntarlo acá, que su significado más que nada y sus implicaciones diagnósticas son similares a las de un ATI, ¿ya? A las de un ATI. O un accidente isquémico transitorio, ¿sí? Ya. Y después, dentro de lo mismo que engloba, bueno, más que nada vamos a entrar a lo que es según su territorio vascular afectado, que acá ya van a empezar a comprometerse estructuras vasculares, como por ejemplo el infarto cerebral establecido, que es un déficit neurológico que persiste estable durante más de 3 semanas desde su insaturación. Y bueno, después vamos a hablar de lo que son las arterias. El infarto arterial, más que nada, es una lesión vascular que corresponde a un determinado territorio arterial, vale la redundancia. El infarto fronterizo es una lesión que afecta más que nada una zona arterial limítrofe, que quiere decir que está entre dos territorios vasculares, ¿sí? Está originado más que nada, voy a ponerlo acá. Bueno, está originado más que nada por la disminución de lo que es el flujo sanguíneo o como consecuencia de lo que es la disminución de la presión arterial, o también uno de ellos es la estenosis. Está escrito, pero nuevamente es importante saber que esta estenosis va a ser de grandes troncos, en este caso los supraópticos, ¿sí? Y esto va a desembocar en lo que es un ictus o un stroke hemodinámico, ¿sí? Hemodinámico. Después está el infarto venoso, que la lesión más que nada es de origen venoso con frecuente transformación hemorrágica causado por trombosis de lo que son los senos venosos durales, ¿sí? Y después está el infarto carotidio vertebrovascular o vertebrobasilar, que más que nada explica que tiene implicaciones clínicas
pronósticas y terapéuticas en función de las características radiológicas y más que nada esta se va a tener una clasificación muy aparte. En este caso lo voy a separar en esta división, en la parte de acá. Vamos a tener a un infarto isquémico y a un infarto hemorrágico, ¿ya? Más que nada, las características van a ser que el paciente puede estar pálido, blanco o anémico. Y el infarto hemorrágico, más que nada, va a ser una lesión. Voy a ponerlo acá. Lesión del parénquima cerebral, donde va a haber una extravasación de lo que es la sangre, ¿sí? De la sangre sobre un área de infarto isquémico, que al mismo tiempo bien puede ser por lisis de émbolo o por aporte sanguíneo de arterias vecinas, ¿ya? Más que nada, esto va a ser clásico, por así decirlo, o exclusivo, voy a ponerlo acá, de un ACV embólico, ¿sí? Embólico. Y ya ahondando después en lo que es un ACV hemorrágico, más que nada es importante decir que se le denomina como una colección hemática dentro de lo que es el parénquima encefálico inducida por una ruptura vascular o sin comunicación con espacios subaracnoideos en este caso, o también sistema ventricular, por lo cual se van a excluir distintos conceptos como hemorragia subaracnoidea y también están los hematomas subdural y epidural, ¿ya? Va a ser muy importante saber que la hemorragia subaracnoidea, o también al mismo tiempo como la suelen llamar HSA, o extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo, que puede ser primaria directamente, también va a ser denominada por algunos autores como primaria, en este caso para poder distinguirla de una HSA secundaria, que se produce ya más que nada en otra localización después que pasa este espacio. Y ya después están los hematomas subdurales y epidurales, que más que nada la hemorragia ocurre en los espacios situados en la parte de lo que es la aracnoides, como parte de las meninges, y lo que es la dura madre, ¿sí? En este espacio que está acá. Entonces, y entre esta y la tal interna del cráneo respectivamente. A partir de lo que es la localización del sangrado, las hemorragias a nivel de lo que es el parénquima cerebral se van a dividir en dos, que van a ser supratentoriales e infratentoriales, ¿ya? Que a su vez las supratentoriales se van a clasificar en profundas, que las supratentoriales se van a clasificar en profundas y también van a ser lobares, ¿ya? Las profundas van a ser afectadas o van a afectar lo que son los ganglios basales, y las lobares, más que nada con significación etiológica, clínica y terapéutica, van a ser un poco más distintas que estas. Pero más que nada esa es la parte de la clasificación de lo que podría ser un accidente cerebrovascular y su orientación a lo que es si puede ser hemorragia subaracnoidea o un hematoma subdural o epidural. Vamos a pasar en esta parte a lo que es la vasculatura cerebral. Es muy importante tener ubicaciones anatómicas y saber sistemas arteriales que van a irrigar ciertas zonas de lo que es el cerebro. Entonces, va a ser muy importante que sepamos que existe un sistema carotídeo como punto número 1, que va a presentar a lo que es la circulación anterior, que va a presentar irrigación a lo que son distintos hemisferios cerebrales. En este caso, el hemisferio, la parte frontal, parietal y la temporal lateral, que va a tener ramas que van a ser la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, que van a presentar distinta clínica
y al mismo tiempo también vamos a tener un sistema vertebrobasilar que va a presentar lo que es la circulación posterior, que va a irrigar tronco encefálico, cerebelo y lóbulos occipitales, que también va a presentar lo que es distinta clínica. También van a haber territorios arteriales, pero en esta parte vamos a hablar y vamos a explicar un poco más de lo que es la anatomía. Bueno, va a ser importante recordar que el polígono arterial más que nada se refiere a lo que es el polígono de Willis, que va a estar a nivel de lo que es el encéfalo o polígono del encéfalo, que también lo llaman, que va a estar también en relación con la arteria cerebral anterior, sistema vertebrovascular, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior. Y va a ser importante saber distintas ramas y sus localizaciones, específicamente a qué zonas tienden a irrigar, pues, ¿no? En este caso, la arteria cerebral media es una arteria muy importante porque tiene distintas ramificaciones, que va a ser postcentral, va a ser precentral, va a ser central, va a ser parieto-occipital, va a ser parietal posterior, parietal anterior, va a ser temporo-occipital medial posterior, y a este nivel va a irrigar distintas zonas de lo que es la parte, bueno, del cerebro, tanto en estas localizaciones que se mencionan. Y después está la arteria cerebral anterior, que como se mencionó, se origina más que nada de lo que es la arteria carótida interna. Sus ramas van a ser la arteria pericallosa. Pericallosa va a ser la arteria frontopolar y la arteria callosa marginal. Callosa marginal va a ser la arteria frontopolar posterior y la arteria frontopolar anterior, que van a tener distintas zonas de irrigación. Por ejemplo, la arteria pericallosa va a irrigar lo que es el cuerpo calloso, menos el esplenio, porque recordemos que el cuerpo calloso va a tener distintas partes, que va a ser la parte de la rodilla, el esplenio, el mismo cuerpo del cuerpo calloso. Entonces, esta va a irrigar como tal a todo lo que es el cuerpo del cuerpo calloso, menos lo que es el esplenio. Después va a estar la frontopolar, que la frontopolar va a irrigar lo que es el lóbulo frontal. La callosa marginal va a ser el surco del cíngulo a nivel de lo que es el cerebro. La callosa marginal ya habíamos mencionado. Y la arteria frontopolar posterior va a irrigar lo que es el lóbulo occipital y también el lóbulo temporal posterior, posteromedial. Y la frontopolar anterior, la parte media de lo que es el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Entonces, al presentar distinta clínica con compromiso arterial de estas arterias, la clínica de lo que es la arteria cerebral media va a ser muy distintiva. ¿Por qué? Porque si existe un daño a nivel de lo que es la arteria cerebral media, van a haber distintos efectos. Por ejemplo, el efecto de lo que es una parálisis, ¿ya? Parálisis y sensaciones colaterales en cara y brazo. Y también va a estar afectado lo que es pierna y pie de forma levemente. Al mismo tiempo, también destacar que van a estar presentes afasias, que pueden ser de Broca o de Wernicke, que, explicando un poco más, una afasia es la incapacidad de ejecutar el lenguaje, ya sea en el lado afectado, ya sea de Broca o ya sea de Wernicke, va a haber alguna afectación a nivel de lo que se le habla y el entendimiento de las palabras, ¿sí? En este caso, la afasia de Broca hay una dificultad para hablar, pero sí se entiende. Y en el caso de Wernicke no entiende, pero sí hay posibilidad de poder mencionar palabras. Y la clínica de la afección a nivel de lo que es la arteria cerebral anterior va a presentar una parálisis de lo que son los músculos de la pierna contralateral. Voy a ponerlo acá. Músculos, pierna, más pie contralateral,
Al mismo tiempo mencionan en algunas literaturas que va a haber sensación de esterognosia, ¿sí? Y la sensación de la esterognosia va a estar dañada, ¿ya? Pero, ¿qué es la esterognosia? Bueno, la esterognosia es la capacidad de poder reconocer y comprender objetos a través de lo que es el tacto, o sea, sintiendo o tocando ciertos objetos, para poder determinar lo que son. Entonces, además de eso, hay un plus de que también van a haber cambios a nivel de lo que es la personalidad, ¿sí? Por más que nada por el compromiso frontal, ¿sí? Por las arterias que se mencionaron, la frontopolar, que puede ser anterior y posterior, y entonces van a haber cambios de personalidades a nivel de lo que es el paciente, ¿sí? Y como habíamos mencionado, hay un sistema vertebrovascular con una circulación posterior que va a presentar distinta clínica. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración del estado de conciencia, va a haber diplopia, va a haber vértigo, va a haber ataxia y esa va a ser la clínica, ¿sí? Y en la parte de los territorios arteriales, ya más que nada ahondando un poquito más, es la clave para localizar de cierta forma la zona más afectada. La arteria cerebral media es la más frecuente en caso de accidentes cerebrovasculares, que como habíamos mencionado va a irrigar la cara lateral del cerebro, va a presentar distinta clínica que puede ser hemiparesia contralateral, de cara, brazo, más que pierna, y afasias que pueden ser del hemisferio dominante en el cual se produjo el accidente, la heminegligencia no dominante y la desviación de la mirada hacia la lesión. Es muy importante recordar que arteria cerebral media se va a relacionar con cara y brazo, como un tip. Después está arteria cerebral anterior, que nuevamente como forma de recordarlo, irriga la cara medial del cerebro. Va a presentar una clínica con una debilidad contralateral predominante en una pierna y alteraciones conductuales que también pueden ser llamadas abulias y también puede tener más que nada incontinencia urinaria. ¿Ya? El tip para reconocer que es arteria cerebral anterior va a estar comprometido lo que es la pierna. ¿Ya? Y finalmente, arteria cerebral posterior, que no se ha mencionado porque no es tan frecuente, pero sí es importante mencionarla. Es una arteria que va a ser de origen basilar, ya viene de la arteria basilar, que más que nada que la arteria basilar se va a congeniar de la arteria vertebrales, entonces van a dar estos ramos y dentro de estos ramos va a estar la arteria cerebral posterior. Sí, que al mismo tiempo va a tener distintas ramas como la arteria del esplenio del cuerpo calloso, la arteria calcarina, la arteria temporal, anterior y posterior, la arteria parieto-occipital, entre otras. Entonces va a presentar también distinta clínica a su afección, que en este caso puede hacer una hemianopsia homónima contralateral y también puede estar relacionado con alteraciones visuales a nivel de lo que es el paciente. Y después está, según el mecanismo en el cómo actúan, a nivel de lo que son los infartos, hay distintos tipos. En este caso, el primero que habíamos mencionado, que es un infarto de tipo territorial, ¿sí? Que más que nada puede ser por una oclusión directa de lo que es la arteria, por ejemplo, la arteria cerebral media, que es una clínica clásica, que tiene un déficit focal bien definido y es de inicio súbito. Y también está el infarto fronterizo o de watershed, que también es muy preguntado, que ocurre entre distintos territorios arteriales, que puede ser entre arteria cerebral anterior con arteria cerebral media, o también puede ser de arteria cerebral media a arteria cerebral posterior, que va a causar más que nada un tipo de hipoperfusión, o puede ser shock o hipotensión, y va a tener una clínica de déficit proximal que va a empezar con hombros y caderas, ¿sí? O también algunas personas lo llaman Mann-de-Bar syndrome, que la clave, más que nada, por así decirlo, que no es una oclusión, es una disminución de lo que es la perfusión, ¿sí? Para poder entenderlo un poco más. Y después está el infarto lacunar, o también llamado
llamado de pequeño vaso, ¿sí? Que está muy relacionada, que son factores de riesgo, comorbilidades, que son la hipertensión arterial o la diabetes mellitus de tipo 2, que va a tener una localización más que nada en lo que son los ganglios basales, el tálamo y la cápsula interna. Es importante saber que su clínica se va a manifestar en déficits puros, como por ejemplo pueden ser déficits de tipo motor, que puede ser motor puro o sensitivo puro. Y al mismo tiempo es importante saber que no van a presentar signos corticales. En este caso no va a haber afasia y tampoco va a haber negligencia. Es muy importante, ya que estamos acá, recordar las funciones de estas estructuras a este nivel, que más que nada los ganglios basales de forma recordatoria van a ser el globo caudado, el putamen y el globo pálido, que más que nada van a regular el inicio, la amplitud o la fuerza de lo que son los movimientos voluntarios a través de las vías directas, que pueden ser vías inhibidoras o pueden ser vías excitadoras, que más que nada son fundamentales para el aprendizaje motor y la selección de las acciones. Y el tálamo va a ser una estructura muy importante, en este caso es central. ¿Por qué? Porque funciona como un centro de transmisión, que en este caso va a recibir información sensorial, menos de la parte del olfato y o motora de los ganglios basales y el cerebelo para poder enviar a la corteza cerebral. Y después está la cápsula interna, que en este caso va a ser un tipo de banda gruesa con unas fibras de sustancia blanca, que son más que nada significativo de los axones, que en este caso va a estar situada en lo que es el tálamo y el núcleo caudado, ¿sí? Y el núcleo lenticular, si bien recordamos anatomía de neuro. Y va a servir en este caso, ¿por qué? Porque en esta zona van a ser donde descienden las órdenes motoras de la corteza hacia la médula y ascienden las señales sensoriales hacia el cerebro. Entonces, la relación funcional de estos tres, que son los ganglios basales, el tálamo y la cápsula interna, es que van a procesar información que envían junto, más que nada, lo que es el tálamo, el cual a su vez va a proyectar las señales de vuelta a lo que es la corteza cerebral, que va a cruzar más que nada el sistema de señales a través de la cápsula interna. Entonces, ahí van mediando distintas funciones y al haber una alteración a este nivel o a tener un infarto lacunar o de pequeño vaso, va a presentar más que nada una clínica de déficits, que pueden ser motores, que pueden ser sensitivos, no pueden ahondar los dos y tampoco van a tener signos corticales como afasia o una negligencia. Entonces, es un tip muy clave para poder entender estos tipos de infarto. Después está el infarto venoso, o también llamado trombosis venosa cerebral, TBC, que no es tan común, pero sí es bastante preguntable, que una de las causas es trombosis de los senos venosos, que un tip es que el seno que está comprometido es el seno sagital superior, el SSS es el seno sagital superior, que va a tener una clínica más que nada de una cefalea de tipo progresiva, van a haber convulsiones, va a haber un déficit focal variable y más que nada la clave acá va a ser que tiene un curso subagudo y no siempre es súbito. Y después está el último, que es el infarto carotidio, que más que nada va a estar relacionado con una placa aterosclerótica. Va a tener un mecanismo de tipo con una embolización desde la arteria carótida y va a tener distinta clínica, una clínica similar, por así decirlo, a la arteria cerebral media, que puede haber amaurosis fugaz. ¿Qué es la amaurosis fugaz? Que como tip, la amaurosis fugaz va a ser la pérdida temporal de forma indolora de lo que es la visión en uno o ambos ojos, ¿sí? Y como pista, los síntomas suelen ser previos transitorios. Y también como tip extra voy a poner en la parte de lo que es sistema vertebrovascular,
que más que nada va a ser la clínica de infarto cerebral establecido según su locación, lo que habíamos hecho antes, pero en este caso lo que es el sistema vertebrovascular, que van a haber dos, bueno, en este caso que van a haber tres, disculpen, que va a ser el síndrome vulvar medial, va a haber un síndrome vulvar lateral o síndrome de Wallenberg, y también va a haber un síndrome protuberancial inferior medial. Y también, si queremos añadir un cuarto, un síndrome protuberancial inferior lateral. Van a tener distinta clínica. En esta parte quiero que escuchen muy bien. ¿Por qué? Porque lo que es la manifestación clínica del síndrome vulvar medial va a ser parálisis homolateral de lo que es el onceavo par craneal, que va a haber hemiplegia y pérdida de sinestesia y discriminación contralateral, ¿ya? Y el síndrome vulvar lateral o síndrome de Wallenberg es más que nada una afectación sensitiva facial que también va a estar relacionada con síndrome de Horner, parálisis de hemivelo y las cuerdas vocales. También va a haber pérdida de lo que es el reflejo nauseoso, va a haber ataxia, va a haber hemihipostesia térmica y dolorosa, va a haber también bastante hipo, vómitos y vértigo. Y lo que es el tercer síndrome, protuberancial inferior medial, es parálisis conjugada de la mirada, que va a presentar el paciente ojos desviados, ¿sí? Hacia el lado contrario de lo que es la lesión. Por ejemplo, el paciente va a mirar hacia el lado derecho y la lesión puede estar en el lado izquierdo. Mirando más que nada la hemiplegia, va a ser una parálisis ipsilateral del sexto par craneal con una hemiplegia y hipoalgesia contralateral, ¿ya? Y el último va a ser el síndrome protuberancial inferior lateral, que es una parálisis facial nuclear. Va a presentar sordera o acúfenos ipsilaterales, parálisis conjugada de la mirada similar a lo que es el síndrome protuberancial inferior medial. Va a presentar hemiparesia e hemipostesia contralateral, ¿sí? Esto es más que nada 4 síndromes más de lo que es el sistema vertebrovascular, porque no está con la parte de lo que es territorio fronterizo lacunar. No, esto es la parte del sistema vertebrovascular, ¿sí? Entonces, continuamos. Y en esta parte vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología. Como ven, hay un apartado en blanco para poder explicarlo mejor en lo que es la clase. Y en esta parte necesito que estén bastante atentos para que puedan entender un poquito más. En esta parte he puesto un esquema que explica más que nada la orientación a lo que es un accidente cerebrovascular, cómo se convierte en un ictus isquémico o hemorrágico. El caso de isquémico explica de forma un poquito más corta que hay una oclusión arterial, que baja perfusión cerebral, que van a haber dos situaciones, que va a ser una de larga duración o de corta duración. Depende de estos dos, va a haber necrosis o hipoperfusión, y si hay hipoperfusión va a haber una posible recuperación. Si hay necrosis, hay infarto cerebral. Si hay infarto cerebral, pueden haber consecuencias como una hipoperfusión, y de estas consecuencias puede haber un daño funcional y muerte celular. Y en caso de ictus hemorrágico, por ruptura de vasos intracraneales. Para explicar un poco más esta parte, ya voy a cambiar de color. Como mencioné acá durante la clasecita, va a haber un evento inicial. Voy a enumerarlo, ¿sí? 1. Vamos a ponerlo acá como evento inicial. Vamos a explicarlo de esta forma, poniendo un subtema: disminución de lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Ahora vamos a explicar. Esto es una arteria. Esta es mi arteria, ¿sí? Y mi arteria tiene diámetro. Esto es una arteria normal. Entonces, cuando hay una oclusión arterial, quiere decir que esta arteria se ocluye, es como que su luz estuviera disminuyendo. Tenemos que saber que existe un flujo normal que va de 50 a 60 ml por 100 gramos por minuto. Y si es menor a 20, hay una disfunción neuronal
Si es menor a 10, hay muerte celular. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo esto? Voy a poner acá como respuesta. Va a ser la disminución o falta de O2, que quiere decir hipoxia. Y al mismo tiempo va a ser disminución o falta de glucosa. Entonces, hay un evento inicial con una disminución de flujo sanguíneo cerebral que pasa por una oclusión arterial que va a dar resultado como una hipoxia o falta de glucosa, ¿sí? Entonces, este es el evento inicial y va a haber un segundo evento que va a ser una falla energética. Una falla energética. Esto es lo más importante y necesito que estén atentos. Entonces, si no hay O2 y si no hay glucosa, ¿qué pasa? Hay disminución de ATP y si al mismo tiempo hay disminución de ATP, va a fallar una bomba bastante importante, que es la bomba sodio, potasio, ATPase. En consecuencia de que falla nuestra bombita NADK, va a hacer que haya una entrada de lo que es iones Na más H2O, o sea, hay entrada de sodio y agua. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Un edema, ¿sí? Un edema citotóxico. Entonces, cuando hay esta falla energética, no hay oxígeno y tampoco hay glucosa, falla de ATP, falla de la bomba sodio potasio ATPasa. Si hay una falla de la bomba sodio potasio ATPasa, va a haber una entrada masiva de sodio y agua, va a provocar edema. Y este edema va a explicar más que nada por qué hay una hipertensión, por así decirlo, o una forma de hinchazón de lo que es el cerebro. ¿Sí? Uy, mi cerebro, está todo feo. Entonces, ya sabiendo eso, pasamos al punto 3, que lo vamos a llamar excitotoxicidad. ¿Ya? También es importante que estén atentos acá. Entonces, ¿qué pasa después del segundo evento? Las neuronas liberan glutamato en exceso. Entonces, esta es mi neurona y voy a botar glutamato. Glutamato. G. Y este glutamato va a activar de cierta forma a lo que son los receptores NMDA. Entonces, al activar los receptores NMDA, ¿qué va a pasar? Va a entrar calcio, ¿ya? Va a entrar calcio masivamente. Y a la entrada de calcio, sabemos que el calcio es un ion bastante importante. ¿Qué va a pasar? Va a haber la activación de lo que son enzimas destructivas, va a haber daño de membrana y va a haber muerte neuronal, ¿sí? Muerte neuronal. Entonces, ¿qué pasa? La neurona muere por mucha sobreexcitación. En este caso, ¿por qué? Porque a la superentrada de lo que es los iones calcio a estos receptores en NMDA pasa y ocurre todas estas consecuencias, ¿sí? Y estas consecuencias nos llevan al punto número 4, estrés oxidativo. Entonces, hay daño. ¿Y qué va a pasar? Se van a generar radicales libres. Y al mismo tiempo va a haber un daño celular masivo. ¿Qué va a pasar? Va a empeorar la lesión. Y esta lesión nos lleva al punto número 5. Respuesta inflamatoria. ¿Qué va a pasar? Va a haber una activación a lo que es la microglia o microglía, ¿sí? Que si bien recordamos, la microglia más que nada van a ser un conjunto de células inmunitarias de tipo innata que
van a pertenecer al sistema nervioso central, que van a actuar o van a ser los macrófagos a este nivel del SNS, que monitorea más que nada el entorno neuronal y todo eso, y elimina desechos celulares y patógenos por fagocitosis, ¿ya? Entonces, hay activación de microglia y también hay liberación de citoquinas, ¿sí? Como respuesta va a aumentar el daño tisular y va a haber una permeabilidad vascular. Y esto nos lleva al punto número 6. Alteración de barrera hematoencefálica. BHE, barrera hematoencefálica. Entonces, al haber alta permeabilidad vascular, se vuelve permeable. Entonces, vamos a tener un edema vasogénico con un riesgo de hemorragia. ¿Ya? Y bueno, esta sería nuestra fisiopatología. Y hay un concepto más que es importante saber, que es el concepto de lo que es el núcleo y de zonas de penumbra, que va a haber un núcleo isquémico, una penumbra isquémica, también al mismo tiempo, que van a, más que nada, hablar de lo que es flujo extremadamente bajo, daño irreversible, tejido muerto, y la penumbra más que nada ahonda en la parte en la que hay un flujo reducido pero viable, hay tejido recuperable, y ahí es donde entran los mecanismos y la explicación de lo que es la trombólisis, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Y bueno, en esta parte lo voy a poner así. Voy a tratar de explicarlo de una forma un poquito más fácil. Es, por así decirlo, que va a haber un concepto que es núcleo y penumbra, ¿ya? Núcleo y penumbra. Isquémica. Va a haber un flujo extremadamente bajo, va a haber daño irreversible y va a haber tejido muerto. Y en la parte de la penumbra va a haber flujo reducido, viable, tejido recuperable, y va a actuar la trombólisis, ¿ya? Y más que nada tenemos una representación clínica, por así decirlo, que al centro va a estar muerto y alrededor va a estar en riesgo, más no afectado. Entonces, nos tenemos que salvar el núcleo, ¿ya? Tenemos que salvar la zona de penumbra para estabilizar a nuestro paciente. Entonces, esto va a tener una relación con el tiempo. ¿Por qué? Porque explican, más que nada en algunas literaturas, time is brain, ¿sí? Cada minuto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada minuto sin perfusión mueren aproximadamente 1.9 millones de neuronas, y por eso se activa una ventana de trombólisis, vamos a poner acá una ventana de trombólisis entre 4.5 horas, que lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? También hay reperfusión y ya lo vamos a ir hablando un poquito más, pero es importante saber esto. ¿Sí? Igual la fisiopatología la voy a dejar acá. Fueron 6 puntos. La diferenciación, qué zona se tiene que salvar, y bueno, es eso. ¿Sí? Vamos al otro punto de lo que es la clínica del paciente. Y ya pasando a la clínica del paciente con accidente cerebrovascular, va a ser importante saber que existe reconocimiento, que este reconocimiento es FAST, en inglés rápido, que va a tener distintos criterios. En este caso va a ser Face, Arms, Speech, Time. Face por cara, Arms por hombros, Speech por el habla y Time por tiempo, ¿sí? En esta parte, desglosando un poco más, Face más que nada onda porque se le pide a la persona que sonría, y entonces vamos a buscar asimetría, ¿sí? Se busca asimetría. Si un lado de la cara está caído o no se mueve igual que el otro, como en este caso,
arms, por la parte de los brazos, se le va a pedir a la persona que levante ambos brazos y si se observa si un brazo se cae o no puede moverlo, ¿sí? Para poder detectar hemiparesia o paresias. Después está speech, habla, que pide que el paciente repita una frase sencilla, por ejemplo, hoy es lunes, y se detecta si el paciente arrastra las palabras, habla raro o no comprende lo que se le está diciendo. Y después está time, por tiempo, si presenta alguno de los síntomas, el tiempo es muy vital en este caso, se llama inmediatamente a servicios de emergencia, ¿sí? Ya dentro de lo que son síndromes vasculares, como habíamos mencionado, y otra vez es un recordatorio: arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y arteria cerebral posterior, sistema vertebrovascular. La parte de lo que es la arteria cerebral media va a tener bastante clínica. Estas solamente son 2 manifestaciones clínicas que he puesto, pero sin embargo es muy importante que estén atentos porque a continuación voy a mencionar un poquito más, ¿sí? Y lo voy a poner en puntitos, ¿ya? La arteria cerebral media puede tener una división a nivel de lo que es el síndrome silviano profundo, de ramas perforantes, o puede ser el síndrome silviano superficial, que son ramas corticales y subcorticales, ¿ya? Pero en este caso vamos a andar en la que el síndrome silviano profundo, vamos a poner síndrome silviano profundo de ramas perforantes, va a haber una desviación oculocefálica al igual que las lesiones carotídeas, va a haber hemiplegia global y proporcionada, va a haber leve afección sensitiva sin hemianopsia, y también va a haber afasia de predominio expresivo, ¿ya? Expresivo en la lesión del hemisferio dominante, ¿ya? Voy a ponerlo acá. Y el síndrome silviano superficial va a abarcar más que nada que es la hemiparesia o hemiplegia. Va a haber hemihipostesia, va a haber afasia motora sensitiva o puede ser global también en el hemisferio dominante afectado, va a haber anosauxia si el hemisferio no dominante está afectado y va a haber hemianopsia homónima, ¿ya? Y la arteria cerebral anterior también va a haber distinta clínica. Importante, hemiparesia, hemipostesia contralateral, va a haber grasping o rigidez. Importante, incontinencia urinaria, marcha práxica, y en la parte de la arteria cerebral posterior va a haber cuadros de hemianopsia, ¿ya? Va a haber pérdida sensitiva pura con hiperpatía posterior, va a ser parálisis del tercer par craneal ipsilateral y hemiplegia contralateral, que va a estar relacionada con ramas interpedunculares o mesencefálicas, y también va a estar comprometida trastornos piramidales, extrapiramidales, que va a presentar hemicorea, hemivalismo, temblor, etcétera, que va a estar relacionado con ramas talamoperforantes en este caso. Y sistema vertebrovascular, como habíamos mencionado, síndrome vulvar medial, síndrome vulvar lateral, síndrome protuberancial inferior medial y síndrome protuberancial inferior lateral, ¿ya? En esta parte nos preguntamos,
¿Cuándo es de origen vascular? Es de origen vascular más que nada, lo más característico es que sea de un inicio súbito, con manifestación focal y resolución gradual. Ojo, es importante saber que cuanto más alejado del cuadro clínico esté este patrón, menos probable es que sea de origen vascular, ¿sí? Los puntos a considerar a nivel de lo que es la historia clínica es que se tiene que averiguar cuál fue el primer signo o síntoma, la forma de insaturación o progresión, la alteración de la conciencia, los signos y síntomas asociados, los factores desencadenantes si tiene comorbilidades, crisis comiciales o síncopes, ¿sí? Y en esta parte vamos a hablar de lo que son los diagnósticos diferenciales. En este caso en emergencia es muy importante saber esto. Y el primero de todos, el primer diagnóstico diferencial que se tiene que intuir a un paciente con llegada de accidente cerebrovascular o sospecha de accidente cerebrovascular es la hipoglicemia o hipoglucemia. ¿Por qué? Porque se parece. Es importante saber que el cerebro depende mucho de glucosa y cuando baja la glucosa hay disfunción neuronal focal, ¿sí? Se parece, ¿por qué? Porque al mismo tiempo a un déficit de glucosa puede dar hemiparesia, también puede haber alteración del lenguaje y compromiso de conciencia. ¿Cuál va a ser la clave clínica? Acá lo voy a poner. Va a haber sudoración, también va a haber signos de taquicardia y también va a haber confusión global. ¿Ya? Una perlita aparte es que todo déficit focal es hipoglicemia hasta demostrar lo contrario, como habíamos mencionado, que todo déficit focal neurológico agudo es ACV hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Esto es como que un sub. Y también, ¿cómo lo descartamos? Glucosa capilar inmediata, ¿sí? Aquí está. También, como descarte, puede ser una crisis epiléptica o una parálisis de TOD. Parálisis de TOD. ¿Por qué se parece, por así decirlo? ¿Por qué? Porque después de una convulsión es importante saber que queda un déficit focal transitorio, ¿ya? Pero, Valeria, ¿qué es una parálisis de TOD o por qué lo estás mencionando? Más que nada es una debilidad o es una parálisis, ¿ya? De forma temporal, que generalmente es de forma unilateral, que quiere decir que solamente es de un lado comprometido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su clínica? Es que ocurre después de lo que es una crisis epiléptica o una convulsión. La clave es que va a durar de 12 a 24 horas, ¿ya? Y va a presentar una recuperación completa y se le atribuye más que nada al agotamiento de las neuronas, ¿ya? Su clínica va a ser es que sea un antecedente de convulsión o una fase postictal, somnolencia. La clave más que nada va a ser que es un déficit reversible con minutos o horas, como lo habíamos mencionado. Y una de las pistas importantes es que va a presentar lengua mordida o incontinencia. Y también está como diagnóstico diferencial la migraña con aura. ¿Por qué? ¿Por qué se parece? Porque puede dar hemiparesia, puede haber alteraciones visuales o también puede haber afasia. Va a tener un inicio progresivo y la sintomatología va apareciendo. Ya no es súbito. La diferencia clave es que es el inicio, los síntomas marchan y es un ejemplo de que primero va la visión, luego el lenguaje, luego puede ser motora. ¿Ya? Después están los tumores cerebrales. ¿Por qué se parecen? Porque puede dar déficit focal. ¿Cuál es la diferencia? Hay una evolución lenta que puede durar incluso de días a semanas, ¿ya? Puede haber cefalea progresiva y vómitos. También están las infecciones del sistema nervioso central, que puede ser por absceso o una encefalitis, que puede ser viral o bacteriana. ¿Por qué se parece? Porque hay déficit focal o alteración neurológica. ¿Y cuáles van a ser las claves para poder descartar eso? Es que el paciente va a presentar fiebre, va a presentar compromiso del sensorio o va a haber una evolución subaguda, ¿ya? También van a estar relacionados con trastornos metabólicos, ¿ya? Que puede ser hiponatremia, uremia. ¿Por qué se parece? Porque hay alteración de la función neuronal. Pero también es importante que pueden ser difusos, o sea, pueden ser más difusos que focales, ¿sí? También se compromete mucho lo que son las intoxicaciones, por ejemplo, por alcohol, por drogas, y más que nada el compromiso de clave que hay acá
es que tengan compromiso global o es importante hacerle la historia clínica que más que nada orienta a este tipo de intoxicación, ¿ya? Y esos serían los diagnósticos diferenciales en un paciente con sospecha de ACV isquémico. Y pasamos a lo que es el ABC en emergencia del déficit focal con sospecha de accidente cerebrovascular. El objetivo de esto es mantener una perfusión cerebral, evitar un daño secundario y no retrasar la reperfusión. Entonces, empezamos con lo primero que es Airway, vía aérea, que evaluamos acá, nivel de conciencia, escala Glasgow, siempre, acá voy a ponerlo acá. Capacidad de proteger la vía aérea, reflujo de oxígeno o reflejo nauseoso presente, porque es crítico en accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque tras una lesión cerebral va a haber una pérdida de conciencia. Y si hay pérdida de conciencia va a haber mayor riesgo de aspiración. ¿Sí? Mayor riesgo de aspiración. Y este riesgo de aspiración también al mismo tiempo va a presentar hipoxia, que va a agravar la isquemia. Criterios para saber cuándo intubamos. Cuando el nivel de conciencia es menor o igual a 8, ¿sí? Hay vómitos activos, hay pérdida de reflejos protectores y hay compromiso vulvar de tronco encefálico, ¿sí? ¿Cómo es el manejo? Una cabecera a 30 grados, aspiración de secreciones e intubación si es necesario. Una perlita importante es que si hay hipoxia, hay más muerte neuronal, ¿sí? El segundo punto es breathing, respiración, que evaluamos saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y patrón respiratorio. ¿Cuál es el objetivo? Es que la saturación de oxígeno sea mayor o igual al 94%. ¿Por qué? Porque si hay hipoxia, aumenta el daño isquémico y si hay una disminución de oxígeno, hay una disminución de ATP. Entonces, al recordar la fisiopatología, si hay una disminución de ATP, hay mayor empeoramiento de lo que es la cascada de lo que es la inflamación, ¿sí? A lo cual sería peor para el paciente. El manejo, más que nada, el oxígeno, si la saturación es menor a 94%, evitar hiperoxia, ¿ya? Innecesaria. La perla acá es que no se pone oxígeno por si acaso, ¿sí? Es importante saber eso. Y bueno, solamente es importante saber esto y verificar al paciente y más que nada tener el saturómetro en la mano. Y en la parte de la C, circulación, que evaluamos presión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo y perfusión periférica, ¿ya? Es importante saber que la presión arterial en el ACV es que el cerebro isquémico depende mucho de la presión arterial. ¿Por qué? Porque para la perfusión, que es más que nada la autorregulación alterada, ¿sí? Los objetivos es que si no hay trombólisis, se permite una presión arterial de 220 hasta 120 milímetros de mercurio. ¿Pero por qué? Para mantener la perfusión de la penumbra, ¿sí? Como habíamos visto, hay ciertas partes en donde hay mayor riesgo y hay zonas en las que sí se puede salvar, en este caso como la penumbra. ¿Y qué pasa si hay trombólisis? Ya, si hay trombólisis, la presión arterial puede ser menor de 185 a 110. ¿Por qué? Para evitar hemorragia. Y después es que tiene que haber un manejo. Y el manejo es más que nada con un acceso venoso por 2 con un monitor cardíaco. Y al mismo tiempo también es importante sacar un electrocardiograma para buscar fibrilación arterial. La perlita es que al bajar la presión muy rápido puede empeorar lo que es el ACV, ¿sí? No está acá, pero también se menciona que es la disability a nivel neurológico, que es una extensión de lo que es el ABC en emergencias. Que más que nada evaluamos el NIS, el Glasgow, las pilas, el déficit focal. ¿Qué hacemos acá? Confirmar la sospecha de ACV, estimar la severidad. Y también está como como quinto punto en este paso el exposure, que es más que nada entra lo que es la glucosa capilar, la temperatura, la búsqueda del trauma. Y la perlita es que nunca hay que trombolizar sin descartar hipoglicemia, ¿sí? Bueno, como forma de poder juntar todo y poder explicarlo, en un paciente con un déficit focal, en este caso la AVC no solamente es una estabilización, ya, es una forma de neuroprotección. ¿Por qué? Porque primero tengo que asegurar vía aérea para evitar hipoxia y luego tengo que optimizar lo que es la oxigenación y la circulación. Manejo una presión que me pueda permitir a mí perfundir la penumbra, ¿sí? La zona que tengo que salvar.
isquémica sin provocar hemorragia en mi paciente. Simultáneamente, también al mismo tiempo, descarto causas reversibles como hipoglucemia y también tengo que evaluar la severidad neurológica para decidir la reperfusión. ¿Sí? Lo que no se tiene que hacer es dar oxígeno sin indicación, también al mismo tiempo bajar la presión agresivamente. No se también uno de los errores más grandes es que no se mide la glucosa. También hay un retraso del ataque por laboratorio y tampoco no se considera necesidad de intubación. Siempre es importante poder considerar estos puntos. Y bueno, más que nada, ¿sí? Y vamos a pasar a la evaluación inicial y criterios de ingreso del paciente con ACV. Como forma inicial de nuestro paciente, igual es un recordatorio, tenemos que saber la hora exacta de inicio, calcular el NIS, que en la diapositiva próxima vamos a ver cómo es el conteo del NIS, en qué se basa, qué evalúa. La glucosa capilar, para ver si está haciendo hipoglicemia, y también los signos vitales, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los criterios de ingreso para nuestro paciente? Más que nada hay que saber que existe una clínica de ictus que va a orientarse a lo que es la edad del paciente. Si en este caso el paciente es menor a 80 años, es autosuficiente, menor a 2 puntos, con una evolución de 4.5, menor a 4.5 horas, va a haber un código de ictus y también va a ser importante solicitar una tomografía computarizada sin contraste craneal inmediata que va a cumplir con criterios de trombólisis. ¿Ya? Si cumple criterios de trombólisis, el paciente, en este caso, no, para una hemorragia cerebral, ¿sí? Valoración, indicación quirúrgica, ingreso a neurocirugía o medicina interna, o al mismo tiempo puede dividirse en ictus isquémico, medidas generales, con antiagregación, ingreso, observación. Si en este caso sí cumple con esto, tiene que haber una valoración por neurología, puede haber una valoración por fibrinolisis intraarterial, trombólisis intravenosa y controles posteriores de traslado de UCI. Y por otro lado, si el paciente es mayor a 80 años, que es dependiente, mayor a 3 puntos, con una evolución mayor a 6 horas o indeterminado, se solicita una tomografía computarizada craneal urgente, ¿ya? En este caso, se omite la parte de cumplir con criterios de trombólisis, inmediatamente se ahonda lo que es la parte de hemorragia cerebral o ictus isquémicos y tomar medidas generales. Ya, en esta parte también voy a ahondar un poquito más sobre lo que es la trombólisis y no trombólisis, porque es importante y porque se menciona mucho lo que es la antiagregación y todo eso, pues, ¿no? Hay que tener una idea clave, que más que nada en un ACV isquémico hay un coágulo, ¿ya? Hay un coágulo que tapa y ocluye una arteria. Entonces, al tener un coágulo, tenemos dos opciones, ¿ya? Podemos romper el coágulo, ¿ya? O también podemos evitar que crezca. A romper el coágulo me refiero con trombólisis y evitar que crezca me refiero a antiagregación. Es importante saber que no son lo mismo y no se usan al mismo tiempo. ¿Ya? Empezamos. ¿Qué es la trombólisis? ¿Qué es la trombólisis? Trombólisis se explica o dícese que es el uso de fármacos, o sea, de fármacos, para disolver un trombo. Y el fármaco de elección es el alteplasa. ¿Ya? ¿Cómo funciona el alteplasa? Activa el plasminógeno para convertirlo en plasmina. Y la plasmina destruye la fibrina y serviría como un andamio de lo que es el coágulo. Y básicamente derrite el trombito. Y puede pasar. ¿Y por qué es importante la trombólisis? ¿Por qué? Porque va a restaurar el flujo sanguíneo y salva la penumbra.
¿ya? Va a haber una ventana, por así decirlo, ya, que es una ventana más que nada terapéutica, de, hasta 4.5 horas, porque después de esto, el tejido ya está muerto, y hay mayor riesgo de hemorragia, ¿sí? Entonces la ventana nos sirve para darnos cuenta de que después, pasado este tiempo, puede haber necrosis o también puede haber incremento de lo que es hemorragia y puede ser peor para el paciente. Cuando no hacemos trombolisis, cuando, ¿no?, en la TAC hay hemorragia, ¿ya? En la TAC, cuando el paciente se ha hecho una cirugía reciente, cuando la PA es muy alta y cuando hay un INR elevado, ¿ya? Eso sería la trombolisis. Y después está la antiagregación, ¿sí? ¿Qué es una antiagregación? Más que nada la antiagregación podría decirse es que evita que las plaquetas se junten. ¿Y cuál es el fármaco de elección? Es la aspirina. ¿Qué va a pasar? ¿O cómo funciona? La aspirina inhibe la activación plaquetaria y esto al mismo tiempo evita que el trombo crezca. Pero lo que pasa acá es que evita que el trombo crezca, pero no disuelve el coágulo, ¿ya? El coágulo. Y ya, eso más que nada. La diferencia clave es que, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner T de trombolisis, A de antiagregación. Vamos a poner A de acción, rapidez, uso y riesgo. En la trombolisis, ¿qué pasa? Se destruye trombo. Antiagregación, evita crecimiento. Rapidez, rápida. Lo que pasa acá es lenta. Uso, fase hiperaguda. Acá, después. Riesgo, sangrado alto. Sangrado acá, menor. Lo que normalmente tiende a confundir es la relación entre ambos, ya que si en este caso, si haces trombolisis, no das aspirina inmediatamente, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque si das aspirina inmediatamente hay mayor riesgo de hemorragia cerebral y tenemos que esperar 24 horas con una tomografía computarizada cerebral de control. Y si no haces trombolisis, das aspirina precozmente, ¿ya? ¿Cómo es esto? Acá. ¿Por qué? Porque reduce la recurrencia y estabiliza el trombo, ¿ya? Y bueno, más que nada esto sería así. Dentro de lo que es nuestra forma de poder entender esto es que la importancia de esto es que si te equivocas, das trombolisis en un paciente no candidato y esto va a producir hemorragia, y si no das trombolisis cuando se necesita, pierdes la parte del cerebro que es salvable, ¿ya? Es importante saber que la trombolisis busca recanalizar, la antiagregación busca prevenir la progresión de este trombo. No son tratamientos equivalentes, son fases distintas de manejo. Nunca se administran juntas en una fase aguda inmediata. Y ya. Bueno, esto es lo que tenía que decirlos. Más que nada en los criterios de ingreso y qué es la trombolisis y la antiagregación, que también es importante, pues, ¿no? Y después pasamos a los scores, como les había mencionado la parte del NIS.
Y ya pasamos a la parte del NIS, en que tenemos que explicar que es una escala cuantitativa de déficit neurológico en accidente cerebrovascular. Nos va a servir para medir severidad, orientar localización, decidir manejo, trombólisis o trombectomía, seguimiento evolutivo. Y va a tener una estructura general que más que nada va a evaluar 11 dominios neurológicos, que va a tener un puntaje de 0 a 42, que 0 es normal y 25 es ACV severo, ¿sí? Dentro de lo que son los dominios explicados va a haber nivel de conciencia, que va a ser evaluado de 0 a 3, que va a ver la respuesta global del paciente, va a evaluar alerta, somnolencia o coma, va a ver si hay lesión grande o de tronco encefálico. La parte 2, 3 es una respuesta a preguntas y órdenes como la edad, mes, abrir y cerrar los ojos. Va a detectar alteración cognitiva o va a haber riesgo de afasia. En la parte 4, la mirada, que se califica de 0 a 2. Va a haber desviación ocular, si hay lesión, si es frontal o en tronco, y si es típico de arteria cerebral media, que es una mirada de cero lesión. 5 campos visuales, más que nada de 0 a 3. En este caso, para ver si hay hemianopsia, si la lesión está comprometida con lóbulo occipital o vía óptica. Parálisis facial de 0 a 3 también, que va a evaluar más que nada simetría facial, lesión cortical, mitad inferior de la cara, y la parte de motora, brazos y piernas de 0 a 4 cada uno, que es la clave más que nada en la escala, que es la caída del brazo, la caída de la pierna, donde no puede sostenerse, y va a localizar más que nada compromiso de vía piramidal. 9, ataxia, evaluación de 0 a 2, que más que nada va a haber coordinación con cerebelo en la parte de la marcha, sensibilidad de 0 a 2 también, hipoestesia, lenguaje, para ver si hay afasia, comprensión más expresión, si va a haber el hemisferio dominante, que puede ser más que nada la parte de arteria cerebral media en el lado izquierdo. 12, disartria de 0 a 12, articulación del habla. Y 13, finalmente, negligencia. Ignora un lado del cuerpo y el hemisferio no dominante, ¿sí? Entonces, en una interpretación clínica, por así decirlo, 0 sería normal, 1 a 4 leve, de 5 a 15 moderado, de 16 a 25 moderado severo y mayor a 25 severo. ¿Ya? Esa es nuestra escala NIS. ¿Por qué es importante? Porque nos va a ayudar para trombólisis. ¿Ya? Le voy a poner acá trombólisis. Si hay un NIS, NIS mayor o igual a 4, es generalmente candidato para trombólisis, y si es un NIS bajo, se tiene que evaluar clínica. Y ahora, trombectomía. Si es un NIS mayor o igual a 6, ¿qué va a sugerir? Sugiere oclusión de gran vaso. Y pronóstico, un mayor NIS, peor evolución. Y ya, eso sería la explicación de lo que es el NIS. Y ya lo de la explicación de laboratorios e imágenes, va a ser muy importante saber que los laboratorios no confirman el accidente cerebrovascular, no deben retrasar la trombólisis y sirven más que nada para ver la seguridad y las causas reversibles. Sí, la idea central es que tengamos que saber cómo pedir estos laboratorios iniciales. El principal, la glucosa, para detectar hipoglicemia. Detecta hipoglicemia, MIMIC, por así decirlo, como una disminución de la glucosa que puede desembocar a un déficit focal reversible. Una perlita NAM es que la única prueba obligatoria antes de la trombólisis es la glucosa, ¿ya? Importante, hemograma para ver plaquetas. Importante si hay un conteo plaquetario menor a 100.000. Es una contraindicación para trombólisis, ¿ya? TP, INR, evalúa coagulación. Si es un INR mayor a 7.5, no se hace trombólisis, ¿ya? No trombólisis. Paciente anticoagulado con warfarina.
TTP si hay sospecha de uso de heparina. 5. Electrolitos para ver sodio y potasio, alteraciones. Para ver el incremento del estado neurológico. 6. Función renal. Para ver la creatinina, importante para contraste de angiotac. Troponinas. ACV puede coexistir con daño cardíaco, que puede ser embólico. Y bueno, eso sería la parte importante de lo que son los laboratorios. Y las tomografías o las imágenes que se suelen solicitar, más que nada tienen como objetivo diferenciar ACV isquémico de ACV hemorrágico, ¿ya? Un TAC sin contraste es el gol estándar inicial. ¿Por qué? Porque va a ser rápida, disponible y detecta hemorragia. Los hallazgos que se esperan encontrar en un ACV isquémico son la pérdida de diferenciación de sustancia gris y blanca, hay borramiento de surcos y también hay signo de arteria hiperdensa, ¿ya? Y en caso de ACV hemorrágico va a haber hiperdensidades y diagnóstico inmediato, ¿ya? Una perlita es que un TAC normal no descarta ACV isquémico y el objetivo inicial del TAC es descartar hemorragia y no confirmar isquemia, ¿sí? Un angiotac también es importante, ¿por qué? Porque va a evaluar vasos, va a detectar oclusión de gran vaso y es una clave para trombotectomía. Y también una perlita es que si hay un insalto, hay una sospecha de gran vaso para solicitar un angiotac. Una resonancia magnética cerebral de difusión también es importante, más que nada es sensible por isquemia temprana, detecta en minutos, pero no siempre suele estar disponible, es un poco más lenta y no retrasa la trombólisis. Y la perlita acá es que la resonancia magnética es más sensible, pero el TAC es el estudio en emergencia. Y la perfusión TAC o resonancia magnética que evalúa más que nada el núcleo o la penumbra, ¿ya? Es más que nada útil para ver la ventana extendida de la trombectomía hasta 24 horas. Y después vamos a pasar al uso farmacológico, ¿sí? Es importante saber que van a haber distintas farmacologías en ACV isquémico con un enfoque de emergencia. Vamos a tener los 3 objetivos, que va a ser recanalizar la trombólisis, evitar progresión, antiagregación, anticoagulación selectiva y evitar complicaciones como la presión arterial, el edema, etc. ¿Ya? En caso de trombólisis, tenemos que saber que el fármaco principal va a ser la altiplasa, que va a tener un mecanismo de activación de plasminógeno a plasmina y la plasmina va a romper la fibrina, va a desarmar el coágulo. Lo vamos a tener en dosis de 0.9 miligramos por kilogramo, máximo de 90 miligramos, 10% en bolo, ¿ya? 10% en bolo intravenoso en 1 minuto y 90% en infusión en 60 minutos. La ventana hasta 4.5 horas. Criterios claves: ACV isquémico y TAC sin hemorragia. Contraindicaciones de acá es que tiene que haber sangrado activo, hemorragia intracraneal previa, plaquetas menor a 100.000, INR mayor a 1.7 y la presión arterial mayor a 185 o a 110 no controlada, ¿ya? El efecto adverso de este fármaco es que hay una transformación hemorrágica, ¿sí? En caso de antiagregación plaquetaria, aspirina, mecanismo, va a haber inhibición de lo que es la COX. Y la COX va a disminuir lo que es el tromboxano A2. Y este tromboxano A2 va a disminuir la agregación plaquetaria. Uso sinotrombólisis dar dentro de 24 horas. Ideal. Y si hay trombólisis, no dar en las primeras 24 horas luego del ataque con control inicial. ¿Ya? Cuando doble antiagregamos, en este caso son 2 fármacos, aspirina con clopidogrel, en ACV leve, en accidente transitorio isquémico, por corto tiempo, en este caso 21 días. Y en el caso de la anticoagulación, heparina, warfarina o tox. Y también el manejo de la presión arterial con la betalol y nicardipino, que los objetivos van a ser en caso de trombólisis, presión arterial menor a 185 a 110 milímetros de mercurio, y si no hay trombólisis, menor a 210 o a 120 milímetros de mercurio, ¿sí? La idea es no bajar tan rápidamente la presión arterial. Y para el manejo del edema cerebral es importante el mannitol o solución salina hipertónica. Más que nada su uso es para la hipertensión intracraniana. Y bueno, para el caso de la glucosa, para evitar hipo o hiperglucemia, ¿sí?
es eso. Entonces, pasamos a la aplicación clínica con un casito de un paciente varón de 68 años con antecedentes de hipertensión y fibrilación auricular no anticoagulada. Acude a emergencia por inicio súbito hace 2 horas de debilidad en mi cuerpo derecho, dificultad para hablar. Al examen hay una presión arterial de 170 con 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca irregular, no nos dicen, saturación de oxígeno 96%. Al examen neurológico, consciente, responde de forma incoherente, no responde preguntas correctamente, obedece órdenes, desviación de la mirada hacia la izquierda, hay hemiparesia derecha, brazo no vence la gravedad y pierna cae antes de los 5 segundos, parálisis facial derecha, hemianopsia derecha, afasia moderada. Laboratorios: glucosa en 110 miligramos por decilitro. Se realiza TAC cerebral sin contraste sin evidencia de hemorragia. Entonces, la pregunta número 1 es: ¿cuál es el diagnóstico más probable? En este caso sería el diagnóstico, pregunta 1, un ACV de tipo isquémico. ¿Por qué? Porque dice que inició de forma súbita, hay un déficit focal, hay un TAC sin sangrado. Nuestra pregunta 2, ¿qué arteria está probablemente afectada? Nuestra respuesta es la arteria cerebral media, ¿ya? Arteria cerebral media izquierda. ¿Por qué? Porque hay compromiso de hemicuerpo derecho, hay afasia que compromete hemisferio dominante y hay mirada desviada, como menciona acá. ¿Sí? No responde frecuentemente, no responde incoherentemente. Acá dice afasia moderada y en la parte de desviación de la mirada hacia la izquierda. ¿Sí? En la pregunta número 3, ¿cuál es el siguiente paso más importante que hacemos? Entonces, recordando, es que iniciaríamos trombólisis. ¿Por qué? Porque es menor a 4.5 horas, hay un TAC sin presencia de hemorragia y hay un déficit significativo del paciente. 4. ¿Cuál es el fármaco elección? Alteplasa. ¿Ya? Pregunta 5. ¿Cuál es la dosis correcta de la que habíamos mencionado? Es de 0.9 miligramos por kilogramo. ¿Ya? La pregunta 6. ¿Qué medicamento está contraindicado dentro de las 24 horas? Era la aspirina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había riesgo de hemorragia post-trombolisis. La pregunta 7. ¿Qué escala se utiliza para evaluar la severidad? El NIS, ¿ya? Pregunta 8. ¿Qué hallazgo esperamos encontrar en el ataque en fase temprana? Normal, ¿ya? 9. ¿Por qué no se debe bajar agresivamente la presión arterial? Sería porque disminuye la perfusión cerebral. O sea, afecta la penumbra. Y por último, la 10, que es luego de la trombolisis, ¿qué se debe hacer? Un TAC de control de 24 horas. ¿Sí? Ahí está nuestro primer casito clínico. Y nuestro casito número 2 habla de una paciente mujer de 74 años con antecedentes de hipertensión arterial, también fibrilación auricular, uso de warfarina, consulta por inicio súbito de hace 2 horas de mi cuerpo izquierdo. Ya, dificultad para hablar, al examen, presión arterial 180/105, frecuencia cardíaca irregular, consciente, hemiparesia izquierda, afasia leve, laboratorios, glucosa en 105 y NR 2.3. TAC cerebral sin contraste, donde se evidencia sin hemorragia, ¿sí? No aparece ahí, pero así es el caso. Y la pregunta 1 es que ¿cuál es el diagnóstico más probable? ACV isquémico.
También, ¿por qué inicio súbito, déficit focal y un TAC sin sangrado? Pregunta 2. ¿Es candidata la paciente a trombolisis? No. ¿Por qué? Y ahí está la trampa. Al tener un INR en 2.3 significa que hay una anticoagulación activa, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay alto riesgo de sangrado. Entonces, al haber alto riesgo de sangrado es una contraindicación para trombolisis, ¿ya? En este caso no se tromboliza. Pregunta 3. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada? Aspirina, ¿ya? Aspirina. Porque al no ser candidato a trombolisis y al no usar altiplasa, es un ácido isquémico confirmado, ¿sí? Aspirina. 4. ¿Por qué no dar anticoagulación inmediata? Más que nada porque no es efectiva, aumentaría el riesgo de sangrado y no actuaría rápido, ¿ya? Y la pregunta 5, ¿qué hacer con la presión arterial? Más que nada, solo se trata si es mayor a 220 a 120 milímetros de mercurio, ¿sí? No trombolisis, toleras presión arterial alta, ¿ya? Y la pregunta 6 es, ¿cuál es el mayor riesgo si trombolizas a este paciente? Esta C es que haya una hemorragia intracraneal, ¿sí? Y la 7 es que etiología es más probable, es que sea cardioembólico, ¿sí? Por la fibrilación arterial y la warfarina que menciona acá. ¿Sí? Y esta sería nuestra clasecita de ACV. Ha sido bastante larga, pero espero de verdad que les sirva un montón. Ha tratado de simplificarlo y bueno, espero que hayan estado atentos y muchas gracias.